Dios me lo bendiga, maravilloso pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Juan Carlos Polo, un siervo inútil que Dios ha escogido para traer mensaje a su pueblo. Doy gracias a Dios en este día por su maravilla, por su misericordia. Y porque sé que Él quiere hacer grandes cosas en su pueblo. Este mensaje va dedicado a los pastores, dado en estos días de febrero 2023. Es un mensaje que yo no sé cómo llamarle, pero me ha dado el Señor para dárselo a su iglesia, a su pastor escogido y a los que están puestos como ministros y que organizan los eventos de Dios. Esto no es la obra del hombre, hermano. Es la obra de nuestro Padre Celestial que está en los cielos, que a todo lo ves y todo escucha. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú has permitido este mensaje en boca de tu siervo, el cual no soy digno de estar delante de tu pueblo trayendo este mensaje, Señor. Tú conoces que mi alma está afligida. Tú conoces que yo recibo mucho ataque del enemigo por todas las revelaciones que tú traes a mi vida, a fin de hablarle a tu pueblo por medio de tu Santo Espíritu. La gloria sean para ti, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A ti sea la gloria por los siglos y de los siglos. Y digo amén. Leo la palabra en el libro de Mateo, dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y digo amén. Mateo 21:13. Aleluya. Y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cristo está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Me encontraba en esta revelación. Yo veía a un pastor que Dios le había encargado hacer una actividad. Pero este pastor no estaba en obediencia, ni caminaba conforme al Espíritu de Dios. Y hoy está pasando lo mismo. Son muchos los ministros de Dios, adoradores, pastores, ministros, que Dios ha puesto en sus altares santos para dirigir a su pueblo por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Y ellos lo están haciendo conforme a la carne. Aquel pastor tenía una actividad que se iba a celebrar. Yo era un invitado en esa actividad. Cuando llegamos a esa iglesia, se hizo una plataforma como estilo campaña abierta. Pero Dios mandó a que esa palabra se predicase dentro del templo, dentro de aquel lugar de consagración. Pero de repente vi que el pastor ordenó esa iglesia para un mega concierto. Llegaron los invitados. Yo veía que pasaron gente que cantan reggaetón, hermano, y empezaron a cantar esos reggaetones y nosotros los seguíamos. Empezamos a cantar esa inmundicia del mundo.
dentro de aquel lugar, de su altar es santo. Mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, dice el Señor. Pasan aquello con su vestidura satánica y toda su trayectoria satánica, música mundana del mundo satánica, y empezaron a cantar esta música. Y todo aquello que se decían ser siervo empezaron a cantar con ellos. De repente veo un payaso también que entra a esa iglesia y empieza a hacer lo mismo. De repente veo que pasa y entra un hechicero, un brujo, y se sienta haciendo su encanto. De repente veo que entran homosexuales, lesbianas. Casamiento que Dios no aprueba. De repente entraron ahí mismo banda de rock and roll. Yo lo miraba con mis ojos. Yo decía, Señor, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Así le dirá a los pastores de la tierra que todas sus obras están siendo vistas delante de mi presencia y están siendo examinadas. ¿Por qué convertir mi casa en cueva de ladrones, de libertinaje? Y han dado lugar al diablo para que se meta dentro de mi casa, disfrazado como ángel de luz, con tantas perversidades. Ya mis pastores no están obedeciendo mi voz, están en desobediencia. Observa lo que te estoy mostrando. Aquella toda siervo, empezaron a cantar esta música mundana. El brujo se estaba gozando. El payaso haciendo su payasería de demonio de distracción, de burla, de seña. Cuando la Biblia no dice, no habléis por seña. Los reggaetoneros estaban haciendo su inmundicia. El orgullo gay estaba ahí, formando su casamiento. Los rock and roll estaban ahí, adorando al diablo. Dentro de ese lugar que se dice casa de oración, casa santa para el Señor. Antes, cuando yo iba a una iglesia, me entraba un temor entrar, porque yo quería entrar de la forma que ni mis pasos se escucharan, para no serle de estorbo a nada de la presencia de Dios en aquel lugar. Porque yo reconocía como niño que eso era casa donde adoraban a Dios y que el Señor en su espíritu estaba en medio de su pueblo, estaba ahí cuando le adorasen. Yo vi todas las cosas, todas las actividades del mundo dentro de la iglesia. Pero lo que más me dolió fue cuando vi aquel hechicero, aquel brujo sentado haciendo su magia y su encanto dentro de la iglesia, y no se paraba nadie con el espíritu para discernir si este era un demonio. Después yo le dije, Señor, ¿pero dónde está tu palabra? Hay libertinaje, hay música, entretenimiento de payaso, boda gay, fiesta gay, hechicero, encantadores, rock and roll dentro de tu casa de adoración, que debería ser casa sagrada. Y el pastor ahí, subido con su micrófono, por otro lado, organizando dónde se llevaba la palabra. El pastor dijo que toda esta basura del mundo entrara a ese lugar santo del Dios vivo. Ciego guía de otro ciego. Y salgo a buscar al pastor. De repente fuera veo una gran tarisma hecha. Y escucho, allí se va a predicar la palabra de Dios. Escúchame,
Usted que está analizando mis revelaciones o que está buscando cómo culparme, aquí habla el Espíritu Santo de Dios. Y todos ustedes que se me pongan en mi camino, Dios lo va a desmenuzar como piedra. Porque aquí lo que falta es que se levanten siervos valientes y que defienden y traigan la verdad según el Espíritu Santo le revela a ustedes. Estaba toda la basura, pero faltaba lo más importante, la palabra de Dios, donde está la vida, la salvación, la palabra del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. En ella está la vida. Yo veo toda la iglesia, baile, satanería, payaso, orgullo gay, rock and roll, encantadores, hechiceros. Pero ¿dónde está la palabra? Sacaron lo más importante. Por eso a mí me están mandando basura y yo no la voy a escuchar. Sacaron lo más importante, que es la palabra de Dios. En ella está la vida. Me lleva como hacia mi mano derecha y veo una tarisma subía, porque el pastor dividió todo. Todo lo que debía ser sagrado no estaba en ese lugar. Todo lo mundano estaban dentro de ese lugar, casa de oración, la que habéis convertido en cueva de ladrones. Yo digo, pero ¿dónde está la palabra? Primero le dan lugar a todo lo espectáculo del mundo y luego la palabra. ¿Dónde está? ¿Dónde está, pueblo de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde hay vida? ¿Dónde hay salvación? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la palabra de Dios? Cuando salgo al otro lado del patio estaba la tarisma. Allí estaba el pastor organizando para que la palabra de Dios se diera. Pero allí no había nadie. Una tarima como color ceniza. Muy triste, desolado. Y dentro del lugar de consagración, de adoración a nuestro Señor, aquel templo estaba lleno de la porquería del mundo, de todas cosas del mundo, satanería, rock and roll y todas estas cosas, libertinaje, bailes sensuales. Señor, ¿dónde está tu palabra? Y aquí, allí están montando una tarisma. Después de todas sus diversiones al pecado, al mundo, luego querrán dar mi palabra. En aquel lugar desolado. Sacaron mi palabra para poner dentro de mi lugares santos, mi altares, basura y perversidad del mundo y satánica. Mas han rechazado mi palabra, dice el Señor. Allá estaba el pastor. Y aquel lugar grande de consagración, templo, estaba lleno de toda perversidad del mundo. ¿Por qué Dios me coge a mí para traerles estos mensajes? ¿Por qué Dios no les coge a ustedes? ¿Saben por qué? Porque muchos de ustedes no tienen el corazón recto delante de Dios y se levantan con envidia para destruir aquello que Dios está haciendo su obra. Pero sobre mí ustedes no van a tener fuerza, porque aun cuando los dientes están podridos, tienen fuerza sobre el guineo maduro. Pero yo no soy vuestro guineo. Yo soy fuerte, a pesar de mis dolores, a pesar de mi sufrimiento, a pesar de mi angustia por esta palabra. Sigo siendo fuerte, sigo siendo valiente, porque Él es quien me da la fuerza para hablar. Y no temo a nadie. Los pastores sacaron la palabra de Dios. Metieron al mundo, metieron toda la basura del diablo dentro de la iglesia. Y cuando miro aquella tarisma color ceniza, en aquel lugar desolado, no había nadie. Ahí estaban
montando para dar la palabra a último tiempo. La palabra de Dios primeramente en tu vida. No hay nada más importante que su palabra, que te da vida, fuerza y te levanta cuando tú estás caído. Y allá se estaba subiendo aquella tarisma para hablar de la palabra. Pero ya cuando todo habían terminado de sus satisfacciones, se iban a la casa lleno de pecado. Contaminaron todo el lugar santo de Dios. El Espíritu Santo no estaba en aquel lugar, porque nunca se semeja ni se va a meter donde están esos pecados. Como vi un día, vi una iglesia, hermano, resplandecía una luz y bajaba una paloma blanca del cielo para entrar a esa iglesia. Y vi como un hombre le cerró la puerta al Espíritu Santo. Porque la iglesia no está dirigida por el Espíritu Santo de Dios. La mayoría de ellas están siendo dirigidas por el hombre, por los deseos del hombre, por la carne. Y ahí está el fracaso. Como estaban los brujos metidos en la iglesia. Nadie discernía. Cómo estaban los homosexuales. Hoy ya casi toda la iglesia se están modernizando. Yo aquí caminando en Inglaterra, ya todas las tiendas están poniendo la bandera del orgullo gay. ¿Dónde va a dejar la ira de Dios que va a caer sobre este planeta Tierra? ¿Dónde está vuestro que se dice servo de Dios? A ver cómo Satanás está promocionando el pecado. A ver cómo vosotros estáis conformando al mundo. A ver cómo vosotros estáis aceptando el pecado. El diablo le ha ganado ventaja a vosotros. Habían montado ese lugar para las palabras de Dios. Habían sacado las palabras de Dios de los lugares santos de sus altares. Habían cerrado la puerta al Espíritu Santo. Ahora Dios te da un mensaje, iglesia. Dios mío, perdóname. Yo no soy digno de traer este mensaje a tu iglesia. Tú conoces mi corazón, Señor. Júzgame tú según mis hechos, Padre. Pero dame la fuerza para testificar lo que tu Santo Espíritu me muestra, Señor. Deber en cristiano, Romano 12. Esto no lo mando yo, sino Dios. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, no somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. En aquel lugar contaban la tarisma. Daba pena, hermano. Toda la mundanalidad dentro de la iglesia.
Aquellos pastores se han vuelto apóstatas. Han traído al mundo dentro de la iglesia. Dios me ha revelado todo lo que Él está viendo. Cómo muchos pastores se han vuelto mundanos y han dado lugar al diablo dentro de sus lugares santos. Aquella tarisma la montaban muy tarde ya. Era más el libertinaje, a la adoración satánica, porque eso no era dirigido a Dios. Dios, aun si vuestro corazón está en perversidad, no recibe vuestras oraciones, ni vuestra ofrenda, ni vuestro sacrificio. Yo no recibo nada, dice el Señor. Un corazón contrito y humillado jamás el Señor despreciará. Muchos pastores y ministros se han vendido al mundo, comprado por el dinero, por la fama, por la vanagloria y el reconocimiento del diablo. He visto muchos que han venido a este canal, suben los videos con títulos para ganar views. No, este canal Ministerio Revelaciones es puro canal para la obra de Dios. Aquí no monetizamos ni estamos prostituyendo la palabra de Dios. Yo le dije a Dios un día, yo grabo los mensajes, Señor, solo con 1000 personas que vean los videos, esto lo comparten a otro por ahí y todos se edifican, que sea para tu honra y tu gloria. Dios te levanta para que el hombre te reconozca. Hoy el día, el nombre de Juan Carlos Polo está siendo pasado por mucha boca de otros canales, intentando levantarse conmigo. No, yo traigo pura verdad del Señor. La palabra de Dios la habéis echado hacia un lado. El libertinaje, música, a veces de que adoración a Dios y son al diablo. Bailes sensuales, toda satanería dentro de la iglesia. Tenían la palabra hacia un lado y estaban armando la tarisma para tal de la oscuridad dar las palabras. La palabra de Dios es luz y no para que caminen esa tiniebla. La palabra de Dios es luz para alumbrarnos nuestra vida y hacernos reconocer que caminamos en esa tiniebla, sacarnos de esa tiniebla y traernos a la luz que es Cristo y su palabra. Estaban montando la tarisma en oscuridad, tal día. El brujo metió en la iglesia ya todo. Y sacaban la palabra hacia afuera. Y montaban la tarisma hacia afuera. El pastor entretenido por otro lado, carnalmente. Y el diablo metido dentro de esas congregaciones. Ahí todos profetizan. Ahí no hay un orden. Ahí todo el mundo hace lo que quiera. 4 o 5 micrófonos. Hablando al mismo tiempo. El Dios de los cielos es un Dios de orden. Entendí el mensaje. Ahora, mi siervo, ve a Romano 12. Explica a mi pueblo de su pecado delante de mi presencia. Deber cristiano. Así que, hermano, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros
los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en los que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánime entre vosotros, no altivo, sino asociándoos con los humildes. Con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amado mío, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque Cristo está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de los malos, sino vence con el bien el mal. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Este es su mensaje para toda la iglesia de Cristo. Porque en cualquier momento puede acontecer el arrebatamiento. Pero Dios está viendo todos los pecados y está siendo compasivo para con todos nosotros. Por eso es la tardanza de la venida de Jesús. Para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno perezca. Dios no quiere que nadie se pierda. Los que están dentro del evangelio como los que están fuera. Dios está dando un tiempo por misericordia y su gracia. Porque cuando acontezca el arrebatamiento, todo aquello que está en la apostasía, todo aquello que no han recibido a Cristo, empezarán con el lloro y el crujir de dientes. Dios dice: vosotros, pueblo mío, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Los creyentes deben de tener un deseo intenso de agradar a Dios con amor. Devoción, adoración y santidad, y de ofrecer el cuerpo a su servicio. El mayor deseo de ellos debe ser el de llevar una vida de santidad y de ser aceptado por Dios. Eso requiere que se separen del mundo y se acerquen más a Dios. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Deben vivir para Dios, adorarlo, obedecerle, oponerse al pecado y abogar por la justicia, resistir
y aborrecer el mal, hacer obra de caridad, imitar a Cristo, seguirlo, servirle, vivir según el Espíritu y ser lleno del Espíritu de Dios. Deben presentar el cuerpo a Dios como muerto al pecado y como templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6, 15, 19. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembro de una ramera? Han prostituido la iglesia de Dios. Han prostituido los altares del Señor. Traer perversidad del mundo. Todas las basuras del diablo dentro de la iglesia. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Por qué vosotros unís lo santo con lo mundano y con la cosa del mundo? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, porque ya esto es fornicación espiritual, uniéndose con las cosas del mundo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Por qué unís con el mundo? ¿Por qué aceptáis toda basura del mundo dentro de los lugares santos y altares santos del Dios vivo? Este mensaje lo trae Dios por medio de su Santo Espíritu a mi boca, para advertirle a la iglesia toda la mundanalidad y los pecados que ustedes están cometiendo contra Dios, principalmente sus pastores desobedientes, que están dando mal testimonio del Evangelio a vista de todo el mundo. No os conforméis, sino transformaos. Pablo da a entender que el creyente debe comprender que el sistema del mundo actual es malo. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por vuestro pecado, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y está bajo el dominio de Satanás. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Bendito sea Dios. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y esto que son de que de Dios traen al mundo dentro de aquellos lugares santos de nuestro Dios Padre Celestial. El diablo no quiere que ustedes escuchen estos mensajes. Hay siervas que han estado amenazados en su casa, donde el diablo le dice: no vaya a escuchar a Ministerio de Revelaciones o voy a matar a todos tus hijos y te voy a matar a ti.
La gente me llama llorando como el diablo le amenaza, para que no escuchen a Mariela ni escuchen al canal Ministerio de Revelaciones, porque aquí es pura verdad y palabra de Dios. Y diario se le presenta el diablo a su casa, amenazando a sus hijos. La otra vez a una sierva, un hijo se le quedó inconsciente, cayó así sin respirar, muriéndose esa sierva. Y esta mujer con su fe le dijo al diablo: tú no tienes parte en esta casa. Y no llevó a su hijo al médico, oró con fe y el niño volvió a respirar después de varios minutos. El diablo le dijo: tú no vas a escuchar a Ministerio de Revelaciones, porque si lo escuchas te voy a matar. ¿Quién amenaza? El diablo. ¿Sabe que este ministerio Dios va a hacer grandes maravillas para sacar a muchos de la apostasía y del engaño espiritual que se está viviendo dentro de la iglesia? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Está claro la palabra? ¿Por qué traer al mundo dentro de la iglesia, de esos lugares santos de nuestro Dios? Estar en contra de la prevaleciente y popular forma del espíritu de este mundo y proclamar más bien por la causa de Cristo la verdad eterna y las normas justas de la palabra de Dios. Primera de Corintios 1, 17, 24. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito sea Dios. Despreciar los malos y amar lo justo. Como nos dice aquí en el verso 9, ¿qué dice? El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Primera de Juan 2, 15, 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. ¿Cómo podéis traer toda esta perversidad dentro de los altares de Dios y semejarlo al pueblo de Dios que debe ser santo? Sino del mundo. Todas estas cosas vienen del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, iglesia, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Por qué, pastores? ¿Por qué, siervo desobediente, se semejáis al mundo? Y no contaminarse con los varios tipos de mundanalidad que constantemente rodean la iglesia. Ejemplo: avaricia, egoísmo,
convivencia, ideas humanistas, maniobras políticas por el poder, envidia, odio, venganza, impureza, malas palabras, diversiones impías, vestuario seductor e inmodesto, inmoralidad, drogas, alcohol y compañías mundanas. Y, como nos lo dice el verso 4 aquí, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Tener la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mediante la lectura de la palabra de Dios y la meditación en ella. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Al igual, más hacia adelante, Salmo 119:148. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. Luego la palabra dice en Juan 8:31-32. La verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Filipenses 2:13. Vamos a estar leyéndolo más hacia adelante. Sometiendo los planes y metas a criterios celestiales y eternos, y no a los de este malvado mundo transitorio. Diferentes dones según la gracia. Pablo enumera lo que puede llamarse los dones de gracia. En griego, carismata. Son deseos internos o disposiciones, como también capacidades o talentos, como nos dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Que el Espíritu Santo da a los creyentes para edificar al pueblo de Dios y expresar a otro el amor de Dios. 1 Corintios 12:1. Dones espirituales. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahí mismo, 1 Corintios 14:12-26. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida y mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecí solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Te ve gente que vienen a estar orándote en lengua, hablando en lengua, hacen lo contrario a lo que dice la palabra. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento
para enseñar también a otro que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero las profecías, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Los ocultos de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Muchos dicen que no existe más revelaciones. Contradicen lo que dice aquí 1 Corintios 14:26. Estos no son hijos de Dios. No se puede contradecir lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia y está escrito en la Biblia. 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Cada creyente tiene al menos uno de esos dones. 1 Corintios 12:14. Dones espirituales. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diverso género de lengua. No es solo uno, diverso género de lengua. Mire que cada quien tiene una función. A veces estamos orando por alguien, tal vez por sanidad. Puede ocurrirle en un milagro de fe, pero usted no tiene ese don. Y hay otro que lo tiene, viene y pone la mano, y esa persona se sana. Muchos que hablan en lenguas extrañas, están hablando con Dios, no para hablarle a los hombres. Está glorificando a Dios en un mensaje, predicando. No es por tanto, está dándole adoración a Dios. Al otro hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, diverso género de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. Si dijere al pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere a la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuere oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es un solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ante bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos que del cuerpo que nos parecen menos dignos, a esto vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todo milagro? No, hermano. Cada quien tiene una función. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todo lengua? ¿Interpretan todo? Aquí nos está haciendo una pregunta. Cada quien tiene un don. Y a veces estamos orando o haciendo las cosas y no es conforme al don que tenemos. Lo hacemos por fe y puede ocurrir un milagro. Pero aquí nos dice, no son todos profetas. No todos hacen milagros. No todos tienen el don de sanidad. No todos hablan lengua. No todos tienen el don de interpretación. Y luego dice, procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. La preeminencia del amor. Si yo hablase lengua humana y angélica y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si me entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A veces yo he sentido que no puedo más. Y quisiera no seguir predicando la palabra de Dios. Pero Dios ha hecho que mi corazón ame tanto a la humanidad y a cierto siervo que muchas veces después de 3 días siento un fuego por dentro de mí. Y me dice, tiene que seguir predicando, Juan. Y entiendo que dice que todo lo soporta el amor. El amor mío como un siervo hacia el pueblo de Dios me hace soportar crítica, chisme, difamaciones. Yo sé que hay muchos de ustedes que esta palabra
está trabajando en usted y están viviendo una vida en excelencia, en obediencia a Dios. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesará la lengua y la ciencia acabará, porque en parte conocimos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El hablar en lengua. Seguí el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablareis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la intérprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tanta clase de idioma hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurad abundar en ello para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendecí solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracia a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sé niño en la malicia, pero maduro en el modo de pensar. En la ley está escrito en otra lengua y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entra índoto o incrédulo, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todo profetiza y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado.
los ocultos de su corazón se hacen manifiestos. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermano? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. Y por turno. Y uno interprete, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todo uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Hoy hay un desastre en la iglesia. Las mujeres hacen todo lo que quieren. Yo quiero apartarme de toda esta red. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. Así que, hermano, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Aleluya. Bendito sea Dios. Para una explicación adicional de los dones espirituales, las profecías son para edificación a la iglesia, para exhortación y consolación. Gloria a Dios. Para una explicación adicional de los dones espirituales. Aleluya, gloria a Dios. De servicio y enseñanza. Ese servicio es el deseo de la capacidad y el poder, propósito de ayudarle a cumplir su responsabilidad ante Dios. Hechos 6, 2, 3. ¿Qué dice? De la doctrina de bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Siempre estar bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Enseñar es el deseo, la capacidad y el poder que da Dios para examinar y estudiar la palabra de Dios y aclarar, defender y proclamar su verdad de tal manera que otros crezcan en gracia y en piedad. 1 Corintios 2, 10, 16. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún los profundos de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodándoos los espiritual a los espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender porque se han de discernir. Hay que hacer una evaluación, discernirla. ¿Dónde está eso en la Biblia?
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gente que lee, abren su canal, están hablando de Dios, pero no entienden los espiritual. Primera Tesalonicenses 5, 14 al 22. Aleluya, gloria a Dios. Primera Tesalonicenses 5, 14 al 22. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mirad, ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otro y para con todos. Está siempre gozoso, orad sin cesar, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno, obteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, el cual también lo hará. Bendito sea Dios. Hebreos 10, 24, 25 dice así. Mi alma te alaba, Señor. Hebreos 10, 24, 25 dice así. Y considerándonos uno a otro para estimularnos al amor y a la buena obra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día está cerca. Tomo mi tiempo. Mucha gente está en esa desobediencia. En Hebreos 10, 24 dice, no dejándonos de congregar como muchos lo tienen por costumbre, y más cuando estos días están cerca. Aquí vemos estos días cerca. ¿Cuántas ovejas ya no se congregan, no se consagran, no van a pastores y están siendo engañados por las redes sociales de muchos falsos ministros y lobos rapaces? Aquí el Señor habla en su palabra que no dejado de congregar como muchos lo tienen de costumbre. Es desobedecer la palabra de Dios. Repartir es el deseo, la capacidad y el poder que da Dios según los recursos que se tengan superiores a las necesidades básicas de la vida, para contribuir con generosidad de las posesiones personales para la necesidad de la obra y del pueblo de Dios. Segunda de Corintios 8, 1 al 8. ¿Qué dice? Vamos a ir para allá. Segunda de Corintios 8, 1 al 8. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Señor. La ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza, aún más allá de su fuerza. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Después de 1 Corintios 12, 14, vamos a estar leyendo hacia abajo. De servicio, enseñanza. Ese servicio es el deseo, la capacidad y el poder que da Dios para prestar asistencia práctica a los miembros y dirigentes de la iglesia
con el propósito de ayudarles a cumplir sus responsabilidades ante Dios. Hechos 6, 2, 3. De la doctrina de bautismo, de la imposición de mano, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Como lo dice en el verso 2, que nos dice aquí: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Enseñar es el deseo, la capacidad y el poder que da Dios para examinar y estudiar la palabra de Dios y aclarar, defender y proclamar su verdad de tal manera que otros crezcan en gracia y en piedad. Primera de Corintios 2, 10, 16. Dice así: pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay gente que recibe revelación, no puede discernir si eso viene de Dios o no de Dios. Y usted lo ve que están luchando en la carne para entenderlo, pero no lo van a entender porque esto es espiritual. Y van a negar la palabra, van a negar la profecía, van a negar las revelaciones del Espíritu Santo, porque no entienden lo espiritual. Esto hay que discernir lo espiritual. Eso es espiritual. Esto no es carnal, como tú te paras, coge la palabra y estás discerniendo. Eso es espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bendito sea nuestro Dios. Mi alma te alaba, Señor Dios mío. 1 Timoteo 4, 16. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Tú, como la predicas, tienes que tener cuidado de ti mismo, si la estás predicando bien o te está añadiendo a la apostasía. Porque también muchos que te siguen pueden ser contaminados por vía tuya. Y toda esta alma Dios te la va a pedir a cuenta a ti. Gloria a Dios. También 1 Timoteo 6:3 dice: piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿No está dando un ejemplo? Porque hay muchos que tú lo ves hablando, vienen hablando, pero no están hablando de parte de Dios. Segunda de Timoteo 4, 1, 2. Practica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mucha gente cree que la falsa doctrina, la falsa enseñanza que está trayendo, Dios no lo va a juzgar por eso. Y cada alma que se perdieron por culpa tuya, por la falsa doctrina, Dios te la va a pedir a cuenta. Segunda Timoteo 4, 1 al 2. Predica la palabra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. Vamos a ver qué dice aquí. Aquí no está hablando los dones ministeriales. También se le va a llamar a los pastores y se le va a pedir a cuenta todo lo que hicieron con el pueblo de Dios y qué pasó con las ovejas. Exhortación al que reparte, al que preside, el que hace misericordia. Exhortar es el deseo, la capacidad y el poder que da Dios
para proclamar la palabra de Dios de tal manera que toque el corazón, la conciencia y la voluntad de los creyentes, estimule la fe y produzca la profunda dedicación a Cristo y a la separación radical del mundo. Hechos 11:23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todo a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hechos 14:22 dice así también: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a los que permaneciesen, gloria a Dios. Hechos 14:22, conformando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Que no es una cosa fácil. Vienen lucha, vienen pruebas, dificultades. En estos días mi hermana se tuvo que hacer 3 operaciones en una. Yo no lo esperaba. Gracias a Dios que yo me aparté para el Señor, cuajo de sangre. Muchas veces se le habló, no al pinchazo. No escucharon, hermano. Todas sus menstruaciones, todas estas cosas se han hecho un desastre. Hechos 15:30-32. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. No fue con palabra humana, sino con la de Dios. Hechos 16:40 nos dice así: entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bendito sea Dios. Esto es una obra espiritual de amor, de abundancia del corazón, ayudando a los demás a ser levantados. 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para esto es la profecía. Como dice, edificación, exhortación y consolación. Para esto es la profecía. No es que Dios te va a dar un carro, no es que Dios te va a dar esto. Hay que tener mucho cuidado. Aleluya, bendito sea Dios. Vamos a seguir viendo lo que dice la palabra, que es muy poderosa y fuerte. Mi alma te alaba. Vamos a ver lo que dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5:14-22. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Está siempre gozoso, orad sin cesar, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno y obteneos de toda especie de mal. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Nos llevas a Hebreos 10:24-25. Y considerarnos uno a otro para estimularnos al amor y a la buena obra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Estamos viviendo los tiempos finales. Mucha gente está siendo engañada por las redes sociales. Falsos ministros, falsos predicadores, están siguiendo doctrina errónea, y todos los que escuchan. La Biblia no dice, no dejaos de congregaos, como muchos lo tienen por costumbre. Esto es una orden y hay que obedecerla, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por eso muchos están cayendo en falsa doctrina. Hasta monjas católicas hoy en día están enseñándole al pueblo de Dios que se dice ser, tener el Espíritu Santo de Dios. Es increíble, hermano. Increíble
a dónde ha caído tanto la decadencia espiritual de este pueblo que se dice ser de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Repartirles el deseo de la capacidad y el poder que da Dios según los recursos que se tengan superiores a las necesidades básicas de la vida, para contribuir con generosidad de las posesiones personales para las necesidades de la obra y del pueblo de Dios. Segunda de Corintios 8, 1 al 8, dice así: la ofrenda para los santos, gloria a Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Eran gente generosa, ayudaron para la necesidad de todo lo que se necesitaba para el servicio de Dios. Mira que era ofrenda a los santos. Por tanto, como en todo abundáis en la fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Bendito sea Dios. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno. Hay muchos que hacen mercadería de la palabra. Hay muchos que ya se inventan. Hay muchos que usted ve que suben títulos a su video y toda la gente va corriendo. Aquí no monetizamos ni estamos esperando nada a cambio. Aquí traemos pura palabra de Dios. Y todos son invitados. No hay puerta para entrar ni para salir. Si no le agrada esta doctrina, amén. Pero sabiendo que en la doctrina de Cristo está la salvación. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que hurtaba no hurte más. Otros que usted ve que ya no quieren trabajar, vienen al evangelio, se quedan por ahí, ya piensan que todo va a venir así. Dios te dice que trabaje. Efesios 4:28. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ya hay gente que viene al evangelio, una vaca lechera, ya no quieren trabajar. Mándame tanto, mándame tanto, mándame tanto, monetizando, y se han vuelto un prostituto de la palabra. Y otros que son peor que el perezoso. Presidir es el deseo, la capacidad y el poder que da Dios para guiar y supervisar las diversas actividades de la iglesia para el beneficio espiritual de todos. Efesios 4, 11, 12. ¿Qué dice? Y él mismo constituyó a uno apóstol, a otro profeta, a otro evangelista, a otro pastor y maestro, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios llama a su ministro y lo edifica y pone su dones por medio de su Santo Espíritu en ellos. Primera de Timoteo 3, 1 al 7. Dice: requisito de los obispos. Palabra fiel: si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. No es que tenga dos mujeres por cada esquina, una aquí y otra por otro lado. Eso es un pecado. Marido de una sola mujer. Si se murió la primera, tómese su tiempo, cure su corazón, muestre un sentimiento, un amor por la pérdida de una hermana que se fue de esta tierra. No está perdida, pero es como que se te va de tu lado un ser que tú has querido en verdad. Una compañera, una idónea, una ayuda de Dios que tuvo cerca de ti. Tómate tu tiempo para recobrar tu corazón en amor, en firmeza, y entender que se te fue un ser querido que tanto tú amabas. Y luego ora a Dios para que Dios te revele esa mujer primeramente, con confirmación no solo tuya, también de otro siervo. Primero a ti, luego de otro siervo, para que Dios te confirme esa mujer que te va a escoger
después de la muerte de tu esposa para el ministerio. Porque si escoges según la carne, no te sorprenda todo lo que pasa. Dice, marido de una sola mujer. No puede tener dos mujeres. Obvio, prudente, decoroso, prudente. Muchos pastores hacen a su ministro pasar vergüenza delante de toda la congregación, burlándose. A usted le falta esa prudencia. Usted no se puede burlar de los ministros delante de toda la congregación. El pastor, si hay algo en común con algún siervo, lo que esté pasando, llévelo a una habitación en oración a sola con Dios y con ese siervo. Que esa persona, si le quiere confesar lo que está pasando, usted le quiere ayudar con oraciones. Y si es la voluntad de Dios que lo diga a la congregación para que oren por este hermano, hágalo. Pero dice que debe ser prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Eso es muy importante en la vida de los pastores. Primeramente gobierna bien tu casa, porque si no puede gobernar bien tu casa, ¿cómo va a querer cuidar la casa de Dios? Que tenga a su hijo en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la casa de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Bendito sea Dios. Hebreos 13, 7 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es aprovechoso. Mire, mucha gente quiere que usted sea su pastor. Tu primer pastor es Cristo, pero aquí en la tierra Dios exige que tú tengas y estés bajo un pastor. Ya todo en las redes sociales han caído en la trampa del diablo. Hacen su canal, se vuelven pastoras, donde en la Biblia no hay pastora. No hay pastora. Mire, dice la Biblia así, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestro pastor y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestra alma, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es aprovechoso. Mucha gente viene para que tú seas su pastor. Amén. Está bien, ustedes se sienten que no tienen pastores porque los pastores han abusado de ustedes. Ustedes ven hombres temerosos de Dios y los escogen como pastores. Su primer pastor es Cristo, pero Cristo estableció aquí que deben estar bajo el mandato de un pastor aquí en la tierra. Y tienen que sujetarse a vuestros pastores para que ellos no lo hagan quejándose a Dios. Hoy las redes sociales han engañado al pueblo de Dios. Te ven mujeres dominándose pastoras, donde eso no es bíblico. Esa mujer que se murió, la hermana Egma, que Dios la tenga en su gloria. En la tierra le llamaban pastora, pastora. Ella no era una pastora. Era una ayuda idónea para su esposo. Era una ayuda idónea para su esposo. La gente le denominaron y le pusieron el nombre pastora. En la Biblia no hay un texto bíblico que diga que la mujer puede ser pastora. Y esa mujer, una sierva muy consagrada a Dios, Dios le mostró en visión, después del entierro de esa mujer, su alma sobre los cielos. Estaba como colocada sobre una nube. Ella lo vio allá tranquilamente. Eso es una visión de Dios, que esta mujer, ustedes la apoderaron o la apodaron pastora. Ella no es pastora. Fue una mujer que en su sufrimiento, en su prueba, dio lo que tenía de su corazón al pueblo de Dios. Y en su testimonio ha logrado impactar al mundo cristiano. Ustedes le llamaban pastora, pero ella no era una pastora. Y fue una mujer de fe y valiente. Entonces Dios le mostró a esta sierva muy consagrada, que mi esposa la vio sobre la nube, arriba en los cielos. Diga que esa mujer no se fue al infierno. Por ahí hay falso testimonio que esa mujer se fue al infierno. Yo creo que yo me fijo en la visión que tuvo mi esposa
ella entró en un sueño profundo y la vio en visión. Hay gente que pueden tener visiones así, parado, caminando, y otros que se acuestan por un ratico, se sientan en una silla y le cae un sueñito y enseguida ven. Tienen esa revelación y Dios se la muestra en esa visión. Y vio a la mujer, esta sierva valiente, que fue fuerte toda la enfermedad y la lucha, Egma, sobre las nubes. Y hoy en día salen gente diciendo esa mujer se fue al infierno. ¿A qué espíritu ustedes creen, hermano? Yo no puedo decir que está en el infierno, pero yo sí que estoy seguro. Ojalá que algún día Dios me lo revele. Y yo estoy seguro que esa mujer se fue al cielo. Ustedes la apoyaron y la apoderaron llamándola pastora. Pero ella no es una pastora, fue una sierva inútil, una valiente, una que en fe venció la enfermedad y subió al cielo. Y dio grande testimonio. Y todo su testimonio fue en fe para mostrarle a usted que una enfermedad no tiene poder para alejarlo a usted de la fe que hay en Cristo Jesús. Amén. Entonces, un ministro de Dios, ustedes que han dejado de respetar a sus pastores, se han salido de la congregación, lo están haciendo mal. Aquí nos manda a someternos a un pastor terrenal. Hebreos 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Y nos sigue hablando ahí. Nos manda a consagrarnos y a estar bajo un pastor. Gloria a Dios. Hacer misericordia y el deseo, la capacidad y el poder que da Dios para ayudar y consolar a los que están necesitados o afligidos. Efesios 2:4. ¿Qué dice? Bendito sea Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Bendito sea Dios. Tenemos que aborrecer lo malo. Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tu compañero. Ustedes como siervos, sométanse a estos pastores terrenales que Jesús estableció sobre su iglesia. No dejen de congregarse, hermano, porque pueden caer fácilmente en la apostasía. Falso engaño espirituales que ya está aconteciendo en la iglesia de hoy en día. Quiero leer aquí abajo. Amaos los uno a los otros. Todos los que aman a Jesucristo deben amarse mutuamente como hermanos en Cristo. 1 Tesalonicenses 4:9-10 dice así. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis uno a otro, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, con un sincero, bondadoso y tierno efecto. Deben interesarse por el bienestar, la necesidad y la condición espiritual de sus hermanos, simpatizar con ellos y ayudarle en sus penas y dificultades. Deben honrarse mutuamente, afanándose por respetar las buenas cualidades de los demás creyentes. Juan 13:34-35 dice así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otro, como yo os he amado, que también os améis uno a otro. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Para cerrar esta conversación maravillosa que Dios ha puesto en nuestra boca de su palabra, para cerrar este maravilloso mensaje con amor del Señor, para cerrar esta hermosa revelación y mensaje de Dios para su iglesia, quiero leerle Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón,
y hallaréis descanso para vuestra alma. Así que Dios me lo bendiga. Yo le entrego ese mensaje en el nombre de Jesús, en el ferviente amor, no calumniando los unos a los otros. Y el que usted ve que se está desviando, ayúdenle a ser levantado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pastores, iglesia, no se pongan ni se unan al mundo, porque están dañando la obra perfecta de Dios por medio de su Hijo amado Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo y de su palabra revelada por medio de su Santo Espíritu a sus siervos los profetas. Que Dios me lo bendiga.